No cabe duda que el día de hoy tenerte aquí nuevamente es algo que me causa demasiada satisfacción. Qué gusto ver y saber que muchos de los vídeos anteriores te han beneficiado y has considerado que estos resulten útiles para tu vida personal. Lo mismo que en mi caso ha resultado benéfico, no dudo que en la mayoría de los casos lo que tú te tomes a bien para tomarlo en consideración pueda ser así en el caso particular de tu vida. De verdad es algo que me causa mucho gusto porque temas como estos ciertamente deberían ser de nuestro interés en nuestro vivir diario. Lamentablemente a veces no tenemos, a veces ni el deseo, a veces quizás la preparación o a veces quizás desconocemos que hay muchas cosas más de las cuales nos pueden ayudar en nuestra vida personal. Pero qué bueno que tú estás presente aquí, lo cual te ha dado lugar a permitirte el hecho de poder descubrir cosas nuevas, que aunque quizás yo te decía o siempre te voy a recordar, no hay nada nuevo que aprender, esto ya está aquí resguardado. Regularmente tendemos, si no es que olvidarlo, a pasarlo por alto. Y dado que no se hace algo como una forma cotidiana de vivir, el llevarlo a cabo constantemente todos los días de nuestra vida no resulta tan común ni mucho menos tan fácil. Y no porque no podamos, te lo he dicho, tienes las capacidades, tienes las habilidades, tienes el talento para sacar a flote cualquier situación que se te presente. Solo es cuestión de decisión y de que haya quien quiera aprovecharlo, realizarlo o llevarlo a cabo. El tema de hoy, amigo, amiga, que vamos a considerar tiene que ver con, en este caso, un tema interesante para ti y para mí. ¿Cómo nosotros pudiéramos mejorar, limitar, minimizar la preocupación que tanto nos aqueja? Aquello que tanto nos angustia, que tanto afecta nuestras emociones, nuestros sentimientos, aquello que nos está perjudicando actualmente. Es cierto, ya he mencionado algunas pautas, algunas claves anteriormente. Sin embargo, nuevos enfoques, nuevas cosas, nuevos detalles que pudiéramos nosotros en este momento mencionar, seguramente pueden ser para ti muy buenos para tomarlos en cuenta y llevarlos a cabo. Y el tema de hoy, muy interesante, lo mismo que los anteriores, tiene que ver cómo puedes tú limitar, minimizar, curar incluso la preocupación. ¿Cómo puedes tú incluso curar el propio estrés? ¿Cómo puedes minimizar, contrarrestar o no darle tanta importancia al asunto de sentir temor incluso innecesario? A la ansiedad misma que a veces nos vamos provocando debido a la exageración de las preocupaciones que tenemos día con día, que tú y que yo enfrentamos constantemente. Entonces vamos a dar lugar a iniciar este siguiente vídeo, del cual vamos a aprender juntos, vamos a tratar de esclarecer y vamos a tratar de descubrir la mejor forma de poder curarnos de la preocupación, del estrés, del temor o de la ansiedad innecesaria. Recuerda que yo siempre te lo he dicho, hablo de asuntos que todavía tenemos la posibilidad de sanar, no de aquellos problemas crónicos de los cuales a veces difícilmente se puede salir a flote y necesariamente tendríamos que medicarnos día con día para poder enfrentar nuestro vivir diario. Son asuntos que merecen el mayor grado de atención, llámese médica o llámese atención clínica. Yo hablo de otros temas que todavía estamos en la posibilidad de mejorarlos, de corregirlos y por lo tanto darnos una mejor calidad de vida. Pues entonces damos como inicio a esto y lo primero que quiero recordarte, lo primero que quiero que tú y yo tomemos en consideración, qué tan importante es que tú y yo nos esforcemos por tratar de complacer a los demás. Y hablo de una forma de complacer no al grado de que tú pierdas el 100% de tu dignidad, como para hacerlo la voluntad de los otros que exigen o demandan hacia ti constantemente. No hablo del hecho de complacer al 100% sobre el bienestar de los demás y que tú quedes aislado o a un lado de tu vida particular. No, tú eres importante y debes de prestar y darte atención,
pero estoy hablando también de que nosotros pudiéramos darnos la posibilidad de que si pensáramos día con día, ¿cómo pudiéramos agradar a los demás? ¿Cómo pudiéramos complacerlos hasta cierto modo para lograr no solo un bienestar personal de ellos, sino también el tuyo? Porque es una contribución de estados de ánimos, de circunstancias, de pensamientos, de sentimientos que aunados de una manera correcta no va a ser más que producir felicidad en ti. Por lo tanto, sería importante que nosotros nos diéramos lugar a pensar en alguien particularmente en este momento que pudiera solicitar o estar demandando o estar esperando que tú y yo pudiéramos contribuir para hacerle una mejor vida, por lo que nosotros pudiéramos hacer por ella, por él o por ellos. En este momento, ¿quién podría venir a tu mente? ¿Quién podría requerir de tu ayuda, de tu experiencia, de tus habilidades, de tu talento, simplemente de tus servicios? ¿Habrá alguien en tu mente en este momento quien pudiera estar solicitando, a veces sin que te lo diga, sin que te lo pida, tu ayuda? Quizás habrá alguien que esté solicitando de un modo urgente que tú pudieras contribuirle. Y si acaso ese alguien existe o hay, y seguramente sé que sí, ¿quién probablemente pudiera ser? ¿Pudieras pensar en alguien particularmente? Seguramente hay muchas personas y no pudiéramos dividirnos tanto de tal modo que pudiéramos ayudar a todo mundo. Sin embargo, con uno solo sería más que suficiente. Y te digo porque es importante pensar siempre en el bienestar ajeno o cómo poder interesarnos en ellos, cómo buscar la forma de poder contribuirles. ¿Por qué es tan necesario? Porque mira, dado que ya en un video anterior te comentaba que tenemos mucho la tendencia a ser egoístas, a pensar siempre en nosotros mismos, en lo que a nosotros nos agradaría, ya sea tener como hacer. Estamos pensando al 100% en la mayoría de los casos en nosotros mismos antes que en los demás. Por lo tanto, dada esta situación o esta tendencia no tan sana que nos hace actuar en egoísmo, nos da lugar a la larga, debido a que nos aislamos y siempre solo damos atención de manera particular a nuestra propia personalidad, a nosotros, lo que somos particularmente, nos damos atención a veces hasta exagerada, pensando siempre en nuestras necesidades, en lo que queremos. Nos olvidamos de los demás o de las terceras personas, lo cual esta tendencia egoísta no hace más que, a la larga, producirnos cierto grado de depresión, cierto grado de soledad y por otro lado, melancolía. Esa melancolía es algo así como una tristeza, no tan exagerada, pudiéramos decir, que todavía si tú y yo queremos, pudiéramos controlar. Pero esa melancolía muchas veces y en la mayoría de los casos puedes llegar a evitarse o eliminarse, porque ciertamente es innecesaria, porque tú y yo nos las estamos provocando por el hecho de pensar solamente en ti, solamente en mí o exclusivamente en nosotros. Esto da lugar que a la larga no va a ser más que producir cierta soledad, cierta melancolía en tu vida personal. ¿Sabías tú que la mayoría de la gente que llega al punto del suicidio es debido a esa melancolía extrema que en el transcurso de los días ellos mismos se han provocado? No quiero decir que la mayoría de los casos sea así, pero ten la seguridad que entre el 80%, si no es un poquito más, es debido al exceso de melancolía que han venido arrastrando en el transcurso de sus días, y cuando ésta se ha hecho demasiado extrema, no da lugar más que a tomar decisiones equivocadas, terminando con su propia vida debido o como resultado de la melancolía. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Seguramente hay muchas cosas que te causan tristeza. No sé qué estés experimentando en este momento, pero seguramente es de peso lo que estés padeciendo. Pero ¿qué hay si no lo fuera? ¿Qué hay si fuera simplemente un detalle muy simple que debido a nuestra extrema exageración le demos lugar a que este problema aparentemente parezca como si fuera demasiado grande, difícil de llevar?
encima nuestro. Entonces, el hacer un análisis con respecto a los problemas, qué tan graves estos puedan ser, o a lo mejor no lo son, quizás nosotros nos estamos arrastrando a una etapa de melancolía que nosotros mismos hemos originado. Por lo tanto, como te decía hace un momento, si la extrema melancolía no ha dado lugar más que tanto hombres, mujeres, jóvenes o incluso adultos lleguen al punto del suicidio, que bien pudo evitarse debido a controlar pensamientos o emociones y amortiguar ciertamente ese estado de emoción que no ha sido más que la causa del problema del cual difícilmente pudieron salir por la exageración extrema provocada por los días de su ayer. Y que traído este problema a su presente, difícilmente a veces pudieron controlarlo debido a lo extremo que este problema llegó a crecer, a lo extremo que llegó a ser el hecho de no poder controlar sus emociones. Seguramente tú tendrás muchas cosas de las cuales te preocupas, te entristecen, pero vamos a hacer un juicio bastante propio. ¿Realmente será el problema tan grave como para que tu estado de ánimo o el mío esté por los suelos? O seguramente pudiéramos ser tan juiciosos, pensar inteligentemente para darnos cuenta que a lo mejor el problema no es el problema en sí, lo que nos provoca cierta nostalgia, cierta preocupación, cierta melancolía. El problema probablemente pudiéramos ser tú y yo, nosotros en común. Por ello en este vídeo vamos a estar dándole la importancia del por qué es necesario que tú centres tu atención en segundas o terceras personas y no te concentres exclusivamente en ti. Porque esto te da lugar, o me daría lugar a convertirme en una persona egoísta, que a la larga ese egoísmo, esa falta de interés hacia los demás, no va a hacer más que producir esa nostalgia. Bien, entonces, ¿por qué va a ser tan elemental que tú y yo empecemos a pensar en alguien, en algún ser, a quien pudiéramos dispensarle nuestra ayuda, a quien o quién pudiera ser de nuestro interés para poderle ser de utilidad? Fíjate, en ocasiones nos quejamos de que no podemos conciliar el sueño debido a tanta preocupación, debido a tanto estrés, debido a tanta melancolía, debido a tanta ansiedad seguramente. Y pasamos las noches sin poder dormir, dándole la vuelta a la cama, al colchón, por el hecho de no poder conciliar el sueño. Pero si ese tiempo en el que nosotros no podemos conciliar el sueño o no logramos el poder dormir, si ese tiempo lo aprovecháramos en pensar en alguien particularmente o en alguien, no solo una persona, sino en muchos, pudiera ser el caso, a quienes pudiéramos nosotros ayudar, a quienes nosotros pudiéramos auxiliar y hacerles de esta vida un poco mucho más agradable de lo que la vida puede parecer ser. Te aseguro que el pensar en terceras o en segundas personas, o por lo menos en una persona, ese tiempo que no te permite tu cuerpo u organismo por tu preocupación o ansiedad, que no te permite el dormir, lo ocuparas en pensar en alguien particularmente para poderle ayudar o poderle ser de utilidad. Te aseguro que el pensar en terceras personas te permitiría poder conciliar el sueño y dormir plácidamente y tranquilamente por no pensar tanto, demasiado en ti o en mí o en nuestros problemas. Sería bueno pensar o darnos esa oportunidad o posibilidad. Debido a esto, cuando tú te concentras en pensar en terceras personas, ya no vas a estar concentrado o concentrada exclusivamente en ti, porque no eres ni el centro del universo, ni mucho menos eres el único que vive en este planeta. Y te aseguro que hay muchos que están esperando que tú puedas extender la mano y decirles, aquí estoy, ¿en qué te puedo ayudar? Y habrá muchos que te puedan ciertamente agradecer por tu labor. Pero como ya lo dije en un vídeo anterior, tienes que ayudar,
tienes que proporcionar, tienes que servir sin el propósito de poder recibir algo a cambio. Porque como lo destaqué en un video anterior, la ingratitud es una parte que nos distingue como seres humanos. Somos meramente egoístas y continuamente vamos a estar retrocediendo a actuar de manera equivocada por nuestra ingratitud cuando no somos agradecidos con la gente que nos muestra algún favor. Y seguramente mucha gente de la cual tú puedas interesarte no te va a responder como tú esperas, pero hazlo por el placer, por la satisfacción personal que a ti te están dispensando. Sentirte interiormente bastante bien por la felicidad que te produce por el ayudar a otras personas, porque como ya lo hemos comentado, las palabras de nuestro gran maestro Jesús dice que hay más felicidad en dar que en recibir. Hazlo por ello. Estar dispuesto a recibir ingratitud por este mundo egoísta, pero hazlo sin ningún interés por recibir algo a cambio. De ahí que, si tú dejaras y yo dejara de preocuparme demasiado en mí o en ti, seguramente por pensar más en los demás antes que en nosotros, la vida se nos haría más placentera y nos concentraríamos en pensar en el bienestar ajeno, sin descuidar lógicamente nuestros deseos personales, nuestro gusto personal y nuestro descanso personal y nuestro primordial sentir interior que es necesario que tú y yo tengamos. La tranquilidad emocional y la felicidad interna. Sin descuidar ello, lógicamente también vamos a dar lugar a pensar en terceros. Pero no te concentres, no me concentre yo tanto en pensar solamente en nosotros mismos. Porque eso es una actitud egoísta que a la larga nos va a dar lugar a conducirnos a la melancolía. Por lo tanto, ya no vamos a tratar de complacernos tanto a nosotros mismos, ya no vamos a dar lugar a pensar tanto en nosotros mismos. De ahí que el resultado que venga después es que el interesarnos en el bienestar ajeno nos va a producir cierto grado de satisfacción personal. Y cuando hacemos algo a favor de otros, esa sensación de satisfacción que surge efecto en tu mente y corazón, te aseguro, es algo indescriptible. Algo que solamente tú vas a sentir, y eso es lo que te va a hacer lograr la felicidad que tú y yo estamos buscando. Por lo tanto, esto es un gran paso para mejorar tu salud, para mejorar mi salud, para mejorar totalmente nuestra salud. Lo hemos comentado ya antes, cómo es que la mayoría de las enfermedades, que en muchos casos son a causa de nuestros desequilibrios emocionales, bien se pueden contrarrestar, bien se pueden evitar, bien se pueden eliminar con tan solo tener el deseo de mover un dedo para el bienestar de otros. Muy bien, entonces vamos a darnos lugar a mejorar nuestra salud tanto como sea posible. ¿Deseas sentirte bien? ¿Deseas rodearte de gente que te ame y que te aprecie? Que muestre hasta cierto grado un poco de gratitud por el interés que tú tienes para con ellos. Automáticamente no vendrá y por sí solo tampoco. Tú tienes que hacer algo. Tienes que sembrar, tienes que cultivar para posteriormente cosechar. Y de esto, aunque no puede parecer una labor sencilla, requiere ciertamente esfuerzo. Requiere que tú te entregues por el bienestar de otros, sin descuidar tu vida personal, sin descuidar tu propia autoestima, sin descuidar tu propia dignidad. Pero sí, debería de ser el momento propicio para pensar un poquito en alguien más. Hay mucha gente que pudiera necesitar tu ayuda. Gente adulta, de la tercera edad. Jóvenes, si eres una persona madura, de quienes ellos puedan tomarte como ejemplo por la orientación o el consejo que tú les puedes proporcionar. Pequeñines, que requieren de tu atención, de tus cuidados. Tus hijos, por ejemplo. A veces estamos tan concentrados en nuestra vida personal y en este tiempo la mayoría de la gente
Nos hemos vuelto tan egoístas por concentrarnos tanto en los medios que ahora tenemos para comunicarnos, las redes sociales. La gente invierte tanto tiempo en ello que descuida a su pareja, descuida a sus hijos, descuida a sus pequeñines, descuida a sus bebés por estar concentrados ahí, completamente dedeando con los mensajes del WhatsApp, del Messenger, por tener bajo su control este ornamento que ha dado lugar a que la humanidad en general tenga una mayor actitud egoísta que en el pasado, como lo es el celular. Entonces, deberíamos de pensar qué bien pudiéramos corregir para poder ser de utilidad para los demás, interesarnos honradamente y particularmente por otras personas. Te aseguro que hay muchas cosas que hemos descuidado por el hecho de concentrarnos en estos dispositivos, que más que bien, en muchos casos han provocado demasiados males. Por la tendencia egoísta, por concentrarnos o robarnos tanto tiempo y descuidando cosas de mayor importancia, como lo es tu pareja, como lo son tus hijos, como lo son tus padres, como lo son incluso tus propios amigos. Amigos a distancia, eso no es amistad. Amistad es interactuar y relacionarnos, pero tenernos personalmente. Actualmente la gente ya ni a eso le quiere dedicar tiempo. Mira, te voy a leer un principio que aparece en nuestro libro de oro. Como siempre, vamos a destacar información importante de aquí. Y un principio que aparece en una de las cartas de 1 Corintios en su capítulo número 10 dice de este modo. Dice aquí este personaje, dice, así como yo estoy agradando a toda la gente en todas las cosas, no busco mi propia ventaja, sino la de muchos. ¿Te das cuenta? Este personaje, quien se dio lugar a escribir ese principio, dice, estoy agradando a toda la gente, porque no busco mi propia ventaja, sino la de muchos. Te vuelvo a reiterar, cuando yo hablo, menciono el hecho de agradar a la gente, no significa que hagas a un lado tu dignidad, no hagas a un lado el hecho de prestarte atención, cuidarte, amarte e interesarte en ti mismo o misma. Hay que ser equilibrados, un poco de acá, un poco de allá. Y así como él dice, porque no estoy buscando mi propia ventaja, sino la de muchos. ¿Te has dado cuenta que en nuestra vida actual la mayoría de la gente busca su propia ventaja pensando simplemente en sí misma? La gente se ha vuelto tan desinteresada en preocuparse por lo menos en el bienestar del que vive al lado, de tu vecino, incluso en el bienestar de quienes comparten tu propio hogar, de quienes comparten tu propia o componen tu propia familia. Lamentablemente esta tendencia egoísta es algo muy común en nuestro tiempo actual. Por ello recuerda que una persona que se concentra tanto en amarse a sí misma, pero se desinteresa en el bienestar de otros, va a tener o causar muchas dificultades en su vida. ¿Te has preguntado si por alguna razón las dificultades que hay en tu vida familiar, en tu vida personal, en tu vida seglar, sea debido a la tendencia egoísta en la que tú y yo nos hemos desenvuelto? Y esto ha provocado cierto distanciamiento, ciertas diferencias, ciertos roces con la gente que te rodeas. Seguramente porque en muchos casos hemos causado más daño por nuestra falta de interés con respecto a nuestro semejante. Muchas de estas problemáticas pudieran evitarse si tú y yo pudiéramos una pizca de interés en los demás. Piensa en qué podrías mejorar en relación con tu pareja, en relación con tus pequeñitos, en relación con tus amigos, en relación con tu familia, en relación con tus vecinos. Seguramente se podría lograr demasiado. Por ello, cuando tú te esfuerzas y yo nos concentramos en complacer a los demás, en agradarles, seguramente vamos a dejar de pensar tanto en nosotros. Y cuando dejamos de pensar en nosotros, estamos minimizando,
estamos contrarrestando esa melancolía que nos ha tomado como víctimas y de la cual nos ha hecho sentir una vida sin propósito o amargada. Por lo tanto, ¿no crees que sería bueno que si hacemos a un lado la melancolía cuando tratamos de pensar en los demás y no tanto en nosotros? Porque la melancolía es precisamente lo que causa. La melancolía no hace más que producir la preocupación y el miedo. ¿Por qué? Porque nos estamos concentrando tanto en pensar en nosotros mismos y esta tendencia egoísta nos está afectando en nuestra vida actual. ¿Por qué es tan importante considerar esto? Porque vamos a insistir en que tú y yo debemos de pensar en los demás, en terceras personas, por lo menos en una. Porque mira, retomo otro principio que aparece aquí en este libro, nuestro libro sagrado, nuestro libro que vale oro. En otra de las cartas, que va dirigida a la primera carta a los Corintios, capítulo 13, aquí dice: el amor es sufrido y bondadoso. Dice, el amor no es celoso, no se vanagloria, no se hincha, no se porta indecentemente. Y la idea principal que yo quiero retomar de aquí y decírtela: no busca sus propios intereses. Entre otras cosas dice que ese amor no se siente provocado o no lleva cuenta del daño. Pero lo que yo quiero destacar aquí que dice que el amor no busca sus propios intereses. A lo mejor te amas tanto a sí mismo que te has olvidado que ese amor se debe compartir. Y nos amamos tanto que nos ha producido una tendencia egoísta de olvidarnos que hay otros seres que también existen después de ti y después de mí. Y nos estamos concentrando tanto en pensar en nosotros mismos que estamos solo buscando nuestros propios intereses. Entonces de ahí que no nos cuestionemos del por qué nuestra vida está llena de amargura, quizás de tanta preocupación, quizás de tanta ansiedad, quizás de tanta melancolía, de tanta soledad, de tanta depresión. Porque simplemente nos concentramos en nuestro problema cuando hay muchos más y a veces hasta más graves. Entonces, ¿quieres limitarte? ¿Quieres minimizar? ¿Queremos minimizar o contrarrestar la preocupación innecesaria? ¿La melancolía, el dolor o el sufrimiento o la depresión innecesaria? ¿Las preocupaciones innecesarias? Lo importante sería entonces pensar en que existen seres después de ti. Por ello, si tú quieres ser feliz, lo primero que tú y yo tendríamos que hacer es aprender a ser felices a los demás, para que uno pueda ser feliz. Cuando tú aprendes o cuando nosotros aprendemos a ser felices a los demás, lógicamente, esto nos hace tanto bien y te digo por qué, porque nos da un sentido de importancia, pero aparte de ello, nos da un bienestar interno emocional bastante agradable, que a veces es difícil de explicar. De ahí que porque en ocasiones te comentaba que hay personas dedicadas a ayudar a muchos que requieren ayuda, cuando hay, por ejemplo, desastres naturales. Hay gente que está totalmente enviciada con respecto a algunas actividades que más que bien les ha afectado su salud. Aquellos que han caído en adicciones, que a la larga no han hecho más que enfermarlos. Hay mucha gente dedicada a dispensar ayuda a este tipo de personas. Y te aseguro que se sienten muy bien por interesarse en el bienestar de otros. Sería bueno que tú y yo pensáramos, ¿queremos ser felices? Primero hay que aprender a ser feliz a los demás para que esta felicidad se nos regrese por el bien que nos hace sentir en nuestro interior por lograr o contribuir en que otras personas alcancen la felicidad como tú y yo lo estamos deseando o buscando. Por ello, si te da esto un sentido de importancia, por decirlo así sanamente, por el hecho de contribuir a otros, pero lejos de eso, también te ayuda a sentir que tu estado emocional sea positivo, te da una sensación de satisfacción. Y por lo tanto esto produce felicidad y contrarresta la melancolía. La mayoría de las personas que van, por ejemplo, a sus citas terapéuticas
citas médicas incluso con los psiquiatras. Muchas de estas personas que tienden a recibir ayuda por parte de esta gente o de estos médicos, gente dedicada a actividades profesionales, ayuda profesional que mucha gente depende de la ayuda de estos, ellos están conscientes que la mayoría de la gente podría curarse hasta el grado posible si empezara a interesarse en los demás. Si la ayuda profesional concluye eso, que si tú y yo lo hacemos, mucha de nuestra problemática en lo que a nuestra salud se refiere pudiera mejorar. Lo dice la ciencia, lo dicen los médicos, los expertos en este ramo, que tú y yo pudiéramos sanar. Por lo tanto, cuando uno sufre, es debido a que le hemos perdido sentido a nuestra vida. Le hemos perdido incluso propósito. Pero porque estamos concentrados particularmente solo en nosotros. Esto es lo que particularmente da lugar a afectar nuestras emociones cuando solo estamos pensando en ti o en mí. Mucha gente, por ejemplo, pretende sanarse, pretende curarse debido a su vida tan mezquina que solo se concentró en pensar en sí misma antes que en otros. Ya cuando la enfermedad crónica, ya cuando su estado de salud está por los suelos, y a veces probablemente ya no puede haber una solución o salida a esto, dan lugar a buscar la ayuda médica. Cuando, si su vida no hubiera sido tan mezquina pensar tanto en sí mismos, ahora quieren echarle la culpa a todo el mundo menos a ellos, de que son responsables de su propio presente. Pidiendo ahora que por su enfermedad, por esa vida tan mezquina que en el pasado traen de su pasado, lo traen hacia su futuro. Por ese tipo de vida tan egoísta, quieren que ahora, debido a su enfermedad, debido a su melancolía, les presten la atención, demandando demasiado tiempo, pidiendo que todos se dediquen a darles tanto tiempo como sea posible para que ellos puedan sentirse mejor. Ahora demandan, ahora exigen más atención de la que ellos en algún momento de su vida en el pasado pudieron proporcionar. Ahora no hacen más que pedir que se satisfagan sus egocéntricos deseos, cuando en el pasado no quisieron mover ni un dedo para poder ayudar en el bienestar de otros. Por ello, toma en cuenta, amigo, amiga, que esto de ayudar, esto de interesarnos personalmente en otras personas, no lo veas como un deber. No lo veas como un sentido de obligación. Más bien velo como un beneficio, porque te reporta mucha felicidad cuando tú te entregas por el bienestar de otros. Esto va a aumentar que tu calidad de vida, tu calidad en lo que a la salud se refiere, mejore y te va a proporcionar la felicidad. ¿Por qué? Porque cuando eres bueno para los demás, es mejor para ti mismo. Y el beneficiado al 100% mayormente no son otros o los demás, sino particularmente eres tú, porque esto que te produce aquí y lo que retroalimenta aquí sobre lo que tú haces para el bien de otros, te hace sentir mucho mejor. Entonces, ¿no crees que sería importante pensar en los demás? Hay algo que, por ejemplo, nuestro gran maestro aquí en el Libro de Oro, Jesús, el que te he mencionado y te lo voy a mencionar siempre, menciona en este relato de Lucas 10, un principio que él destacó que tú y yo haríamos bien en recordar. Dice, tienes que amar a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Pero pasa a decir este principio que yo quiero que lo retomes. Dice, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y este relato, ¿por qué te lo digo? Porque en cierta ocasión un hombre versado en la ley quiso poner a prueba a Jesús.
quiso ver a ver cuánto sabía el gran maestro y quería hacerlo tropezar para que en un momento en que éste se equivocara, los demás pudieran ser testigos de ese error. Y este hombre le pregunta a Jesús: Maestro, ¿qué tengo yo que hacer para obtener la vida o la salvación? ¿Cuáles son los mejores principios para llevarlos a cabo? Y Jesús, inteligentemente pensando, dice: ¿tú cómo lees? Según tú, por lo que has aprendido, ¿a qué conclusión has llegado? Y este hombre le dice: pues yo he aprendido precisamente eso, que debo de amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas y con toda mi mente. Y Jesús le dice: contestaste bastante bien. Y dice él: pero también tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Y si tú haces esto, conseguirás la vida. ¿Te das cuenta entonces? Tú quieres conseguir la vida, quieres conseguir la felicidad, quieres sentirte bien, quieres hacer a un lado la melancolía, el estrés, la preocupación, la ansiedad o la depresión innecesaria. Empieza y empecemos a interesarnos en el bienestar de otros. Ningún descubrimiento, ninguna medicina, ninguna ayuda profesional, por muy buena que sea, va a lograr tanto en ti cuando tú empiezas a sacrificarte por los demás, cuando tú y yo empezamos a disciplinarnos y ver que en este mundo no estamos solos. Hay tanta gente a nuestro alrededor que bien pudiera recibir nuestra ayuda y ser de utilidad para ellos. Entonces, como ya hemos dicho, cuando tú y yo empezamos a interesarnos en los demás, ¿qué vamos a lograr con todo esto? En primera, ayudar a otros. Sin embargo, lo primordial en ti es que empiezas a sentir tanto grado de satisfacción que no hace esto más que producir felicidad. Logras tener tantos amigos como te sea posible y, sobre todo, cuando hacemos esto, vamos a pasarla bastante bien con ellos y ellos contigo. Es cierto, te he dicho, vamos a esforzarnos por ayudar, por contribuir sin esperar nada a cambio, porque la ingratitud por los seres humanos va a ser siempre evidente, y cuando tú pretendas dispensar ayuda esperando que ellos puedan proporcionarte o actuar en conformidad como tú lo has hecho, te vas a acarrear demasiados pesares por esperar que la gente corresponda hacia lo que tú has hecho por ellos. Porque ya lo hemos dicho, la gente no se te debe. Tú te debes a ellos, y cuando tú haces algo por el bienestar de ellos, no hace más que repercutir en ti al 100% la felicidad que tú y yo estamos buscando. Antes que beneficiarle a ellos, la mayor ayuda viene para ti antes que para ellos. Por lo tanto, la gente siempre va a estar bajo esa necesidad. La gente siempre va a estar deseosa de que te concentres un poquito en ellos, de que voltees un poquito hacia tu lado derecho, tu lado izquierdo, mires al frente o mires hacia atrás y hay gente a tu alrededor. La mayoría está esperando ello. Por lo tanto, ¿por qué no darnos lugar, darnos esa oportunidad de poder mirar a los extremos y ver a quién puede resultarle bastante útil lo que yo pueda hacer por ellos? Quien no presta atención a los seres humanos es bien conocido que tiene una tendencia egoísta. Y quien actúa de ese modo, quiero decirte, la vida es demasiado infeliz para cualquiera que actúa de manera egoísta. ¿Por qué te comento ello? Mira, hay unas palabras que nuestro gran maestro Jesús nos comentó. Dice él en uno de los principios o consejos que aparecen en este libro de oro, en el Evangelio de Lucas, en el libro de Lucas capítulo 9, él menciona estas palabras: porque el que quiera salvar su alma, la perderá. Pero el que
pierda su alma por causa de mí, es el que la salvará. ¿Qué está diciendo aquí nuestro gran maestro? Dice, el que quiera salvar su alma, o Jesús quiere decirlo también de este modo, el que tan solo piense en sí mismo y que se concentre tanto sobre su propia vida, sobre sus propios problemas, y que crea que no hay gente alrededor de él o exteriormente después de donde éste está plantado, cualquiera que solo se concentre en sí mismo, perderá su propia vida. Porque al hacerlo de este modo, quiero decirte, por esta tendencia egoísta, perdemos la felicidad. Nos volvemos totalmente demasiado egoístas que no hace esto más que producir tanta amargura. Entonces, ¿quieres tú no perder la vida, no perder la felicidad? ¿Quieres encontrarle sentido a la vida? Dice aquí nuestro gran maestro, no te concentres tan solo en pensar que solo tú eres el ser en este planeta. Hay mucho más. Y dice él, pero cualquiera que pierde su alma o pierde su vida por causa de mí, la salvarás. O dicho de otro modo, nuestro gran maestro Jesús nos está diciendo, cuando te das cuenta que tú solo no eres el único en este universo, sino que también estoy yo, dice Jesús. Y si te concentras a dar la vida, a servirme a mí, entonces vas a salvar tu vida. Jesús está diciendo entonces, te concentras tanto en ti que no haces más que manifestar tanto egoísmo y ni tampoco estás dispuesto a servirme a mí. Entonces, la vida en la cual te concentras tanto, la vas a perder porque piensas que solo tú estás para vivir. Y no piensas que yo estoy también para que puedas servirme. Y dice él, pero cualquiera que se entrega a servirme o pierde su vida por causa de mí, la vida la obtendrá o la felicidad la alcanzará. ¿Te das cuenta si este principio nuestro gran maestro nos los pudo decir? ¿Cómo no tomarlo en cuenta también para considerarlo en relación a ayudar a otras personas? Cualquiera que no se interesa por el bienestar de otros va a ser al 100% infeliz. Y de eso vienen todos los fracasos del mundo. De eso vienen los fracasos en la vida matrimonial, en la vida conyugal. Vienen los fracasos en la vida en la sociedad. Los fracasos en cualquier ramo que tú quieras desenvolverte. Esta tendencia egoísta, cuando no damos lugar a ocuparnos por el bienestar de otros o interesarnos por los demás. Los fracasos que se den, no hay que responsabilizar a los demás, que ellos son la causa de nuestra amargura. Entiendo que sí, en muchos casos, mucha gente no ha hecho más que amargarnos la vida, nos ha hecho una vida imposible para poder vivir. Nos ha hecho una vida que trae secuelas de los cuales ha producido traumas que nos han arrastrado a tanta infelicidad. Sin embargo, ellos ya hicieron su trabajo, como ya lo he comentado en videos anteriores. Ahora nuestra propia responsabilidad está de hacer este mundo, nuestro presente, una vida maravillosa. Y tú y yo podemos cambiarla. ¿Queremos alcanzar felicidad? Solo piensa que hay alguien que existe después de ti. Por lo tanto, el no pensar solo en ti o en mí, ya para concluir este vídeo, que a mí me pareció muy interesante, me gusta mucho este tipo de información compartirla contigo, porque a veces tendemos a creer que no hay nuevas formas o no hay mejores formas de alcanzar lo que tú y yo esperamos. La satisfacción personal, encontrarle sentido a la vida o lograr meramente la felicidad. Pero si las hay, solo es cuestión de tomarlas en cuenta, recordarlas y llevarlas a la acción. Entonces, tu propia alegría, toma en cuenta, depende de la alegría que produzcas en los demás. Si tú haces feliz a otra persona, no lo veas como el hecho de que le estás haciendo un favor, porque el hecho tú de dar
te estás haciendo un favor a ti mismo o a ti misma, porque al hacer feliz a otro, esto va a repercutir en que en ti produzca felicidad. Por lo tanto, tú te debes a la gente. Velo no como un sentido de obligación, sino como una forma de vivir, como una forma de aumentar tu felicidad. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos comenta el último principio que quiero recordarte de aquí, de nuestro libro de oro? Es el que se encuentra en la carta a los Efesios capítulo 5. Fíjate esta frase que menciona quien escribió este libro. Dice, por lo tanto, o esta carta, por lo tanto, háganse imitadores de Dios como hijos amados y sigan andando en amor, así como el Cristo también los amó a ustedes y se entregó a ustedes como ofrenda y sacrificio. Y esto lo hizo, dice aquí, al entregarse como ofrenda, fue como un sacrificio también entregado para su Padre mismo. Y esto no hizo más que proporcionar en Dios algo simbólico, dice aquí, como un olor fragante. ¿Qué quiere decir esto? Que el hecho de que Jesús hubiese cumplido su misión, que aunque no fue difícil de enfrentar, fue una vida completamente sufrida por la forma en cómo murió, en cómo lo trataron. Sin embargo, dice aquí, estuvo dispuesto a entregar su vida y su cuerpo como ofrenda, y esto llegó a ser un sacrificio para Dios como un olor fragante. ¿Qué quiere decir ello? Que Él estuvo dispuesto a sacrificarse y a interesarse por el bienestar de otros. Es cierto, fue una vida difícil, pero al mismo tiempo esto le produjo felicidad, porque como te dije antes, el hacer feliz a los demás produce en sí felicidad personalmente para nosotros, como lo fue para Jesús. Hay más felicidad en dar que en recibir, aunque Él tuvo que entregar su vida, pero esto ciertamente, el resultado que vendría después de esto, produciría felicidad en toda la humanidad y por lo tanto felicidad personalmente para Él. Por ello entonces, ya lo comenté antes, tú tienes una sola vida, deberías entonces de pensar hacer de esta vida una obra de arte. Recuerda que solamente tienes una oportunidad, solo tienes una oportunidad pasar por el camino en el que en este momento estás viviendo. Hay quien desatiende, por ejemplo, el darse el privilegio de no atender a un bebé, por ejemplo. Y no se ponen a pensar que este bebé va a dejar de ser bebé cuando empiece a caminar. Y va a empezar a dejar de ser un pequeñín cuando empiece a madurar. Solamente tienen una oportunidad en la vida para disfrutar a un bebé, de cargarlo, ver el proceso de desarrollo, la forma en cómo éste se divierte, la forma en cómo nos divierte y la forma en cómo nos conmueve, la ternura en cómo vemos su proceso de desarrollo, que no hace más que conmover nuestro corazón. Y a veces no nos la creemos de tener un ser tan pequeñín que ha traído tanta felicidad a nuestra vida. Pero hay quien se niega a cargar tanto a su bebé como sea posible. Hay quien se niega a atenderlos, a cuidarlos, a darles tanto amor, al grado que ellos lo necesitan. Cuando solamente tienen una oportunidad en su vida para poderlos disfrutar. Pero pensando por la tendencia egoísta, no dispensan, no muestran interés particularmente en estos seres, que solamente una oportunidad van a tener para verlos, desde chupar su chupete, su biberón, desde verles su primer sonrisa, sus gestos, la manera en cómo gesticulan, la manera en cómo mueven sus manitas, cómo mueven sus piecitos, la manera en cómo se mueven, la manera en cómo bostezan, la manera en cómo duermen, la manera en cómo se divierten. Muchos padres se han negado a ello y solamente tienen una oportunidad para pasar por este camino, y sin embargo, ¿no sería bueno entonces pensar, si solo tenemos una oportunidad para pasar un proceso de vida con quien estemos? ¿No sería bueno entonces hacer todo lo que esté a nuestro alcance para hacer de esto una mejor vida para ellos, para poderlos disfrutar, para poderlos tener, para poder yo personalmente tener
una satisfacción personal y sentir mi propia felicidad por el hecho de servir a los demás. Si has pensado que también solo tienes una oportunidad para hacer de tu vida algo mejor en relación con tu pareja, solamente una vez tendrás la oportunidad de hacerlo. Si pasas por alto esa posibilidad y no estás haciendo todo lo que está a tu alcance para interesarte en el bienestar de tu pareja, de tu esposo, de tu esposa, del amigo, de la amiga, de los hijos, de los padres, de la gente que te rodea, no esperes entonces recibir felicidad a cambio, porque tú y yo no nos estamos esforzando por otorgarla. Como dije hace un momento, solo vas a recibir felicidad si la estás o la estamos proporcionando. De ahí entonces no habría razón para quejarnos del por qué tanta amargura, del por qué tanta infelicidad, del por qué tanta falta de contentamiento hacia la vida de nuestro presente. No culpemos a la nostalgia, no culpemos al estrés, no culpemos a la preocupación, no culpemos a la ansiedad. Culpemos a nuestro proceder de vida, a nuestra tendencia egoísta por el hecho de tener ninguna pizca de interés para ayudar en el bienestar de los demás. Amigo, amiga, fue de verdad una satisfacción poderte tener el día de hoy. Espero que esta información resulte muy útil para tu vida personal. Seguramente hay muchas cosas que de repente entran en conflicto por nuestra manera de vivir, pero quiero decirte que estos principios, estos consejos que los retomo mucho de esto aquí, de este libro sagrado, lo hago para tener un fundamento mayor que pueda ser un poco más creíble para ti. De que no se me vea que hablo al aire, de que no se crea que son cosas que me saco de la manga, dicen por allí. Es algo que como principios aparecen y que si tú y yo los tomamos en cuenta, bien nos pueden ser de utilidad y mejorar nuestra calidad de vida. Nos vemos a la próxima, recordándote como siempre que recomiendas los videos, que te suscribas, le des like al canal o al vídeo si es que te gustó y que repitas constantemente esta información para que lo hagas de ti un modo de vida, por la repetición de dichos consejos, dichos principios, si tú crees que esto pueda ser útil para ti. Cuídate y nos vemos a la próxima.